Hola a todos amantes del drama, el romance y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, y si no, prepárense porque hoy vamos a subir la temperatura y desvelar misterios que han tenido a miles, si no a millones, de personas pegadas a sus pantallas y a sus redes sociales. Soy y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más comentadas, más susurradas y más esperadas por los fans, el supuesto, o no tan supuesto, romance entre dos estrellas que nos robaron el corazón, Halil y Esla. Prepárense porque los secretos están a punto de ser revelados, y el amor, será el protagonista de nuestra conversación de hoy. Si eres fanático de las historias de amor, si te encanta descifrar los enigmas detrás de las cámaras y si, como nosotros, crees en la magia que a veces trasciende la ficción, este es tu lugar. Así que no te vayas. Y antes de que nos adentremos en este fascinante relato, te pido, por favor, que si aún no lo has hecho, le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido exclusivo y apasionante para ti. Ahora sí, a lo nuestro. Bueno amigos, la historia de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu no es una historia cualquiera. Es la epopeya moderna de la química, la especulación y la línea difusa entre la actuación y la vida real. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, permítanme ponerlos en contexto. Halil y Esla son dos actores turcos increíblemente talentosos que protagonizaron la exitosa serie diaria Emanet, conocida en español como El legado o Seher. Desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Seher, aparecieron juntos en pantalla, algo mágico, algo innegable se desató. La química entre ellos no era solo buena, era explosiva. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad, una conexión que iba más allá de un simple guión. Y como era de esperar, esta conexión tan palpable en la ficción pronto empezó a sembrar la semilla de la duda, y luego la firme convicción, en la mente de sus fans, ¿era posible que esta intensa relación romántica no se limitara solo a los sets de grabación? El fenómeno que se generó alrededor de Halil y Esla es un ejemplo clásico de lo que conocemos como shipping en el mundo del fandom, es decir, el deseo ferviente de los fans de que dos personajes, o en este caso, dos actores, estén juntos en la vida real. Pero lo de ellos fue diferente. No era solo un deseo, parecía una certeza para muchos. Los fans no solo veían a Yaman y Seher, veían a Halil y Esla. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada vídeo detrás de cámaras era analizado al microscopio, buscando cualquier indicio, cualquier señal que confirmara lo que millones sentían en sus corazones, que estaban enamorados. Y déjenme decirles, había muchas pistas. Piensen en las innumerables veces que sus ojos se encontraron de una manera que parecía ir más allá de la dirección. ¿Recuerdan esa mirada prolongada que se dedicaban, esa sonrisa que aparecía espontáneamente cuando uno miraba al otro, incluso en escenas que no eran necesariamente románticas? La forma en que sus manos se buscaban, el roce sutil, la manera en que se protegían mutuamente frente a la cámara o durante eventos promocionales. Los fans más astutos notaron patrones, cómo reaccionaban a los chistes del otro, cómo se buscaban con la mirada en eventos grupales, o incluso cómo sus tonos de voz cambiaban ligeramente cuando hablaban el uno del otro. Todo esto para los shippers eran pruebas irrefutables. Un ejemplo que muchos recuerdan es la forma en que Halil siempre parecía proteger y cuidar a Esla. En entrevistas, si ella dudaba o se sentía incómoda, él intervenía con una palabra amable o una mirada de apoyo. Y Esla, por su parte, siempre tenía una sonrisa especial para él, un brillo en los ojos que parecía reservado solo para Halil. No podemos olvidar los vídeos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos de complicidad que a veces superaban la intensidad de las escenas que acababan de filmar. Parecían cómodos el uno con el otro, casi como si estuvieran en su propio mundo, ajenos al ajetreo del set. Y esa comodidad, esa naturalidad, es algo que no se puede fabricar. Es genuina. Las redes sociales fueron, por supuesto, el principal campo de batalla, y también el principal archivo de estas pruebas. Los fans creaban hilos interminables en Twitter, álbumes de fotos en Instagram, y compilaciones de vídeos en YouTube, cada uno analizando cada segundo de sus interacciones. Las felicitaciones de cumpleaños, los me gusta mutuos en publicaciones, los comentarios crípticos que para los ojos de los fans, no dejaban lugar a dudas.
Incluso el vestuario, las joyas que llevaban, las localizaciones de sus historias de Instagram eran escudriñadas en busca de coincidencias que apuntaran a citas secretas o a una vida compartida fuera de los focos. La obsesión, en el buen sentido, era tal que cualquier pequeño detalle se convertía en una gran revelación. Pero, ¿cuáles fueron los verdaderos secretos revelados? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial, explícita y rotunda por parte de Alil o Esla. Y ahí reside gran parte del encanto y la frustración de esta historia. Sin embargo, los fans interpretaron varios momentos clave como confirmaciones indirectas. Por ejemplo, en diversas entrevistas, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, sus respuestas solían ser evasivas, llenas de sonrisas nerviosas, miradas cómplices y comentarios ambiguos que solo alimentaban más la especulación. No negaban rotundamente, pero tampoco afirmaban. Este comportamiento para muchos era la prueba más grande: si no hay nada que esconder, ¿por qué la ambigüedad? Otro punto crucial en esta narrativa fue el momento en que Esla Turkoglu dejó la serie Emanet. Su salida fue repentina y estuvo rodeada de mucha controversia. Se habló de desacuerdos contractuales, de presiones y de un ambiente de trabajo complicado. Para muchos, la salida de Esla fue una señal. Algunos especularon que la presión de mantener oculta una relación real bajo la mirada constante de los medios y los fans, sumado a las tensiones inherentes a una producción diaria, se había vuelto insostenible. El hecho de que Alil no se pronunciara públicamente de manera contundente sobre la situación de Esla, más allá de deseos generales de éxito, también fue interpretado de diversas maneras. Para algunos, era profesionalismo; para otros, una señal de que la situación era demasiado delicada como para comentarla abiertamente, quizás para proteger a Esla o para mantener la privacidad de su relación. El impacto de esta supuesta relación en la carrera de ambos fue inmenso. La popularidad de Emanet se disparó a niveles estratosféricos, en gran parte gracias a la increíble química de sus protagonistas y al morbo que generaba la posibilidad de un romance real. Los nombres de Alil y Esla se volvieron sinónimo de romance intenso, y sus imágenes juntos se convirtieron en iconos de amor televisivo. Sin embargo, esta popularidad también vino con un precio: la invasión de su privacidad y la constante presión para satisfacer las expectativas de los fans. Imaginen la carga de llevar una relación bajo el escrutinio de millones de ojos. Cada gesto, cada palabra, era amplificado y disecado. Es importante recordar que los actores, al final del día, son personas. Tienen sus vidas privadas, sus sentimientos, sus decisiones. Y el arte de actuar es precisamente eso: convencer al público de que lo que están viendo es real, incluso si no lo es. La capacidad de Alil y Esla para hacernos creer en el amor de Yaman y Seher fue tan extraordinaria que trascendió la pantalla. Y en esa trascendencia, nació el deseo de que esa magia fuera real. Ya sea que su romance fuera una realidad que nunca quisieron confirmar públicamente, o una de las más grandes ilusiones que el mundo del espectáculo nos ha regalado, lo cierto es que Alil y Esla nos dieron una historia que va más allá de un simple guión. Nos ofrecieron un sueño, una fantasía de amor verdadero que muchos quisieron que fuera carne y hueso. La fascinación por las parejas de ficción que se enamoran en la vida real es un fenómeno universal. Nos encanta pensar que la magia que vemos en pantalla es tan poderosa que no puede contenerse dentro de los límites de la ficción. Y en el caso de Alil y Esla, esa magia era tan palpable que era casi imposible no creer. Ya sea que se hayan enamorado o no, su química en Emanet estableció un estándar muy alto para las parejas televisivas. Y la historia de cómo sus fans buscaron incansablemente las pruebas de su amor es, en sí misma, una fascinante historia sobre la conexión entre los artistas y su público. Es una oda a la pasión, a la interpretación y a esa maravillosa capacidad humana de soñar con finales felices, tanto en la ficción como en la vida real. Así que, mis queridos espectadores, hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, de miradas cómplices y de un sinfín de pistas que, para muchos, revelaron un amor que iba más allá de un simple guión. La historia de Alil y Esla es un testimonio del poder de la química en pantalla y de cómo las historias que contamos pueden cruzar la barrera de la ficción para tocar nuestros corazones de formas inesperadas. Aunque la confirmación oficial quizás nunca llegó de la manera que algunos esperaban, lo que sí es innegable es la huella que dejaron juntos y la conversación que generaron. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer, y nos recordaron que a veces, la realidad es mucho más intrigante que cualquier guión. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Alil y Esla tuvieron un romance real fuera de las cámaras?
¿Cuál? ¿Fueron las pistas que más les convencieron, o quizás aquellas que les hicieron dudar? Dejen sus opiniones, teorías y hasta sus anécdotas en la sección de comentarios, porque su perspectiva es muy valiosa para nosotros y enriquece muchísimo la conversación. No se queden con las ganas de participar. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje a través de los secretos revelados de Alil y Esla. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta apasionante discusión. Y por supuesto, si no lo han hecho todavía, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de misterio, entretenimiento y, como siempre, mucho drama. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.